¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Vamos a estudiar acerca de este hermoso versículo que vienen de las palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la regla de oro? Esas palabras. La regla de oro. A lo mejor no muy conocida entre nosotros, ¿verdad? Pero dentro del cristianismo, a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo número 12, todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo se le conoce como la regla de oro. Y ese es el título del tema, hermanos: la regla de oro. La regla de oro es: haz con los hombres como quieras que hagan contigo. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Así que, hermanos, vamos a echar un vistazo. ¿Qué es lo que nuestro Dios, o más bien nuestro Señor Jesucristo, quiso darnos a entender para que nosotros hiciéramos? Porque yo creo que a lo que nosotros leemos, pues a veces es fácil de entender, pero a veces es difícil de hacer. Entonces, el oro, si nosotros valoráramos qué significaría el oro, algo que vale oro para nosotros. Cuando nosotros decimos esto vale oro, que tiene un valor alto, un valor grande. Entonces, por eso le llama la regla de oro, porque es algo que es un valor ético, moral, espiritual, que tiene gran valor. Por eso es que se le llama la regla de oro. Entonces, haz con los hombres como quieras que hagan contigo. Entonces, no sé si al escuchar nosotros esas palabras se nos venga a nuestra mente. Sabemos que muchos dichos del mundo a veces son apegados a como la palabra de nuestro Dios nos dice o habla, especialmente en los proverbios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algo similar? Algo similar a estas palabras: haz con los hombres como quieras que hagan contigo. Hemos escuchado, ¿verdad? Hay algunos dichos, algunos versos que son algo similares a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, quiero compartir con ustedes, porque también existe algo que se denomina la regla de plata, también enumerada por la gente. Entonces, la regla de plata es algo similar, pero en dos formas diferentes. Por ejemplo, existen estas denominaciones y estas religiones antiguas también, las cuales tienen estos versos, estos dichos en su manera de creer y en la manera de hacerle hablar a sus creyentes. Por ejemplo, está el budismo. En el budismo dice este dicho: no hieras a los otros con aquello que te hace sufrir. Vamos a repasar a lo que le conocen la regla de plata. Nosotros vamos a estudiar la regla de oro. La regla de plata, el budismo, el confucianismo dice: lo que no quieres que te hicieran, tú no lo hagas a los demás. El hinduismo dice: no hagas a los otros aquello que si te hicieran a ti te causaría pena. En la filosofía griega dice: lo que os irrita de la conducta de los otros respecto a vosotros,
no se lo hagas a ellos. Y también tenemos el junismo, que es en la felicidad y en el sufrimiento deberemos de abstenernos de infligir a los demás aquello que no nos gustaría que nos infligieran. Entonces esto se le conoce, hermanos, como la regla de plata. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta regla de plata y la regla de oro, la cual fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo? Y es que la regla de plata menciona algo negativo. Algo negativo es aquello que nombran diciendo lo que a ti no te gusta, lo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas tú, es algo negativo. Las cosas que no me gustan, las cosas que no me gustan, no debo yo tampoco de hacerlas con los demás. Esa es la regla de plata. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo son un poco diferentes y aún mejores, con mejor valor. Dice, todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, la regla de plata es algo negativo, lo que no me gusta yo no lo voy a hacer, pero la regla de oro, que tiene más valor, es todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo quisiera que hiciesen conmigo, eso yo también tengo que hacer con los demás. Por eso se le conoce como la regla de plata. Y por supuesto ha habido mucha gente, muchos hombres blasfemos que se levantan diciendo que las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo fueron una copia a estas otras religiones, las cuales solamente copió y plasmó en el Nuevo Testamento en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a ver que todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló, no lo habló en una forma de decir, he aquí lo que se me vaya viniendo a la mente, eso voy a decir a la gente, sino todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló fue con un propósito y todo fue apegado a lo que ya estaba escrito antes. Mire lo que dice en Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El Señor lo ha dicho. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hagamos con los hombres como nos gustaría que a nosotros nos hiciesen, realmente, ¿a qué se refirió nuestro Señor Jesucristo? Nada más y nada menos que al capítulo 19 de Levítico, versículo 18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros leemos amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces debemos de preguntarnos cómo nosotros mismos nos amamos. Entonces, ¿cómo a nosotros nos gustan las cosas, nos gustan que nos traten? Dice, de esa misma forma debemos de amar también a nuestro prójimo, como que si fuéramos nosotros mismos. Entonces, estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo recalca de esta regla de oro: hacer con los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, vamos a amar también de esa misma forma
a nuestro prójimo. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo en Mateo capítulo 7, versículo 11 y 12. Y ahora, el versículo 12 de Mateo que leímos, dice, porque aquí se cumple ¿qué? La ley y los profetas. Y nos mandó a lo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se cumple? ¿En dónde se cumple el verdadero amor? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando alguien tentándoles le preguntó cuál? Le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Marcos capítulo 12. Vamos a comentar un poquito acerca de Marcos capítulo 12. Versículos 28 al 31. Marcos capítulo 12, versículos 28 al versículo 31. ¿Estamos ahí, hermanos? Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿por qué es que nuestro Señor Jesucristo dijo que en esto se cumplía la ley y los profetas? Porque ahí se cumplía el verdadero amor. Y sabemos que en los 10 mandamientos, cuando nosotros los cumplemos al pie de la letra, así como nuestro Dios nos mandó, realmente dice que cumplemos con la ley real. El verdadero amor se cumple cuando nosotros cumplimos con los 10 mandamientos, porque amarás al Señor de todo tu corazón. Los hacemos cumplir cuando cumplemos los primeros 4 mandamientos que se refieren al amor, la demostración de nuestro amor a nuestro Dios. Y los otros 6 demuestran el amor a nuestro prójimo. Cuando nosotros completamos o ponemos en trabajo, ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, entonces hemos cumplido el verdadero amor o la verdadera ley y los profetas que nuestro Señor, que nuestro Dios había dejado desde el principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que para poder cumplir la ley y los profetas es necesario cumplir con estos 2 grandes mandamientos: amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la razón por la cual saco el amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, aunque estamos hablando de la regla de oro, es porque los 2 dependen en sí. Porque nosotros no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Y tampoco podemos amar a nuestro prójimo sin amar a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver el por qué no se pueden separar estas 2 cosas. ¿Por qué no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo? Y también amar a nuestro prójimo y no amar a nuestro Dios. Porque en el mundo probablemente se nos venda y nosotros la compremos, ¿verdad? Esta idea de que hay hombres que nacen por naturaleza el hacer el bien a los demás, el ser
bondadosos, el ser buenos. Pero la realidad es que no es de esa forma. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo va a confirmar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 32. Mire lo que dice Lucas 6, 32 al 35. Aquí vamos a ver que no podemos amar a nuestro prójimo si nosotros no amamos a nuestro Dios. Dice así nuestro Señor Jesucristo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, el hombre realmente no puede amar al prójimo si es que no ama a nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo hace referencia a los pecadores, haciendo sinónimo de el mundo, el que vive conforme a la carne, aquel que no teme a Dios. Dice que ellos solamente aman a un tipo de personas. Dice, aquellos que también reciben también ese amor. Entonces, la persona en general dice que ayuda a los demás o muestra esta benignidad, esta bondad, este bien hacia los demás en estos 4 escenarios: cuando es un amigo o es un familiar, cuando es conveniente, es algo que me conviene a mí, por eso también le voy a mostrar esta benignidad, cuando están de buen humor, y también muchas personas que hacen el bien lo hacen esperando algo a cambio. Entonces, a veces cuando nosotros miramos estos escenarios de esas personas que hasta hablan bien de esta persona porque son bien bondadosos, porque son bien benignos con los demás, porque tienen mejor amor al prójimo, y a veces hasta andan diciendo que es mejor darle dinero al prójimo que estar dándole dinero al pastor, a las iglesias, donde prácticamente lo malgastan, generalizando acerca de las iglesias. Pero en realidad son estos 4 escenarios por los cuales la gente o el mundo hace bien a los demás: su amigo o familiar. ¿Cuántos de nosotros no vemos que muchas veces ayudamos solamente porque es un amigo o una persona de la familia? Pero si no es alguien de la familia, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Dice, ¿qué es lo que normalmente decimos? Ese no es mi problema. También es conveniente para la persona que está haciendo en el momento ese bien. ¿Por qué? Porque va a sacar un provecho de la situación. También, ¿cuántos, no sé si hemos visto a personas que cuando están de buen humor, cuando tienen este sentimiento de felicidad por en ese momento, ese temporalismo, hacen el bien y hacen buenas caras, y también empiezan a ser bondadosos para con la gente, y la gente, oh, esa persona qué bondadosa es. Pero cuando está enojada es totalmente diferente. Cuando está de mal humor es otra persona totalmente diferente. Y también aquellos
que lo hacen con una intención de recibir algo a cambio. Entonces, solamente es conveniencia por la cual muchas veces el hombre hace el bien a su prójimo. Pero si Dios no está en su corazón, es imposible que el hombre pueda hacer bien, o más bien que el hombre pueda amar realmente como es, sin hipocresía, sin falsedad, sino con un corazón realmente puro y sincero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. ¿Por qué no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano o a nuestro prójimo? Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si alguien se dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿Qué nos dijo Juan? Él tal es mentiroso, o sea, habla mentira, se engaña a sí mismo, porque realmente no podemos amar a nuestro Dios si nosotros no demostramos ese amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Así que es muy importante que nosotros amemos a Dios y también amemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, para poder cumplir realmente lo que es la ley real o la ley y los profetas. Entonces, la regla de oro dice: como quieras que hagan contigo, eso también haz tú con los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué normalmente es lo que el hombre quiere que hagan con él? Respeto, amor, paciencia. Usted puede nombrar una infinidad de cosas que el hombre espera, o el hombre quiere, o el hombre le gusta, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que el hombre da? Porque si nos vamos a la regla de plata, nos dice que no hagamos lo que no nos gusta a nosotros que nos hicieran. Pero para poder mejorarla y para poder traerla desde un corazón más sincero, en más santidad, dice: hagamos nosotros como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Entonces, ¿qué es lo que el hombre da? Mire esta hermosa parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18. Vamos a ver a un hombre que, como todo ser carnal, como todo ser terrenal, le gusta recibir, pero no le gusta dar. Mire lo que dice Mateo 18, 23 al 30. Yo pediría a un hermano o hermana si nos puede leer esta lectura de esos 8 versículos. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y
trabándole de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, la parábola de los dos deudores nos habla de lo que el hombre le gusta recibir, ¿verdad? En este caso, vemos a este deudor que debía esta cantidad a este rey, pero dice que el rey, cuando ya le iba a cobrar y iba a hacer prácticamente dar una sentencia a este hombre dice que le pidió misericordia al rey. Quería que tuviera misericordia de él, lo cual este rey aceptó y dijo: ok, está bien, te voy a perdonar de toda tu deuda. Pero ¿qué pasó? Había otra situación en la vida personal de este deudor, que a él también le debía alguien más. Pero este otro deudor, las mismas palabras, lo mismo que recibió este primer deudor, él también quería recibir. Quería que le mostrara misericordia, que le tuviera piedad de él, que le perdonara la deuda, que tuviera misericordia, paciencia con él. Pero ¿qué fue lo que hizo este deudor? ¿Lo echó a la cárcel? Dice: no, tú me debes y tú me vas a pagar. Entonces vemos, hermanos, aquí la naturaleza del hombre. El hombre que no tiene temor a Dios. Ese es el hombre que pide, pero no le gusta dar. Y en este relato vemos a este hombre que de él tuvieron misericordia, compasión, paciencia, piedad, pero no le gustó a él darla. Entonces, esta es la naturaleza del ser humano, alejado de Dios. Pero por esa razón es que entra en la vida del cristiano la regla de oro, porque nosotros con esta regla hacemos una diferencia notable, sabiendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Entonces, el hijo de Dios le es necesario hacer valer la regla de oro, ponerla en práctica. Ahora, hay una cosa que debemos de tomar en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo dijo que hagamos con los hombres como nos gustaría que hicieran con nosotros. Ahora, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no es una fórmula recíproca. No es una garantía que si usted le hace bien a su hermano, usted va a recibir lo mismo. No es una fórmula para que usted dé y reciba, sino es un deber como hijos de Dios para demostrar que somos hijos de Dios. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tomar las palabras del Señor Jesucristo, las vamos a poner en práctica y probablemente no vamos a recibir lo mismo que nosotros estamos dando. Probablemente nosotros demos amor y nos den enojo, nos den probablemente espinas a nosotros. Entonces, es un deber para nosotros hacer valer esta regla de oro, pero teniendo en cuenta que no es una fórmula que si yo doy, me tienen que dar. Entonces, en esto consiste la regla de oro: yo dar sin esperar recibir, sino por la obediencia y el amor que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, porque la regla de oro es el reflejo de nuestro Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 10.
Antes de leer esta, les voy a leer rápidamente Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4, versículo 10. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermano, por favor. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, la regla de oro es un reflejo del amor de Dios o de nuestro Dios en nosotros, porque dice que en esto ha consistido el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el verdadero cambio, la verdadera luz es amar primero, así como nuestro Dios nos amó a nosotros. Que nosotros no le dimos a nuestro Dios amor para que Él nos amara, sino que Él nos dio amor a nosotros. Y en esto consiste también lo que es la regla de oro: seguir lo que nuestro Dios hizo, amar primero. La regla de oro consiste en amar, aun que nosotros no recibamos amor de nuestro prójimo, de nuestros vecinos. Amar, perdonar, aunque a nosotros no nos pidan perdón, o no nos perdonen, que porque nuestro hermano fulano no me quiere perdonar, yo tampoco le voy a perdonar a él. Tenemos que perdonar aunque nuestro hermano no nos pida perdón, aunque nuestro hermano no nos quiera perdonar a nosotros. Primero, la regla de oro es que nosotros debemos de hacerlo primero, porque así nos gusta o nos gustaría que hicieran con nosotros. ¿A quién no le gustaría que nos perdonaran de una ofensa? Yo creo que todos quisiésemos ese perdón. Si nosotros hemos ofendido a algún familiar, nos gustaría que cuando nosotros pidamos perdón, la persona también nos perdone. Entonces, si nosotros queremos eso, tenemos que nosotros también perdonar, demostrar que realmente queremos dar y también recibir lo mismo que nosotros damos. Ayudar sin esperar algo en cambio, porque esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y la gente del mundo. La gente del mundo ayuda o da un bien por recibir algo en cambio, pero nosotros debemos de dar sin esperar recibir algo en cambio, y como leímos en la parábola de los dos deudores, tener piedad, mostrar misericordia, recordando esta parábola que leímos. Y aunque probablemente a nosotros no tengan misericordia en algún momento, en alguna circunstancia con nosotros, pero nosotros no somos iguales al mundo, sino somos un pueblo diferente. Entonces la regla de oro es imitar a nuestro Dios. Dar primero lo que nosotros queremos recibir. Vamos a leer, hermanos, por último, Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8, nos habla de esta gracia que nosotros hemos recibido y que ahora nos corresponde a nosotros dar. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Dios inmerecida, una gracia en la cual nosotros no hemos hecho nada por ganarnos el favor de nuestro Dios, pero nuestro Dios, en su grande amor y su misericordia,
ha tenido compasión y ha mostrado su gracia para con nosotros. Inclusive, en todos los días, dice que sale el sol sobre los justos y sobre los injustos, sobre los buenos y sobre los malos. Y aunque a veces nosotros podamos llegar a pensar que hay ciertas personas que realmente no merecen tener vida, pero nuestro Dios aún así les da vida, les permite abrir sus ojos, ver el amanecer de un nuevo día. Y aunque ellos en su ingratitud viven ofendiendo a nuestro Dios en su diario vivir, pero aún así nuestro Dios aún muestra su amor y misericordia, haciendo salir el sol sobre todos, sobre sus hijos y sobre los que no son sus hijos. Y también da la lluvia sobre los injustos y sobre los justos. Así que, hermanos, eso es lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Hemos recibido de gracia y también debemos dar de gracia. Y como dijo el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas, es mejor dar que recibir. Así que, hermanos, esa es la regla de oro: hacer con los hombres como quisiésemos que hicieran ellos con nosotros. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pasa. Que Dios le bendiga.